El Clásico Mundial de Béisbol está a la vuelta de la esquina. En marzo de 2023 tendremos la quinta edición de esta competición de países, de selecciones que tantas pasiones ha venido levantando cada vez más edición tras edición. El nombramiento reciente del manager de Venezuela empieza definitivamente a enrumbar la discusión, el debate hacia cómo puede conformarse el line-up de Venezuela, que tendrá un duro reto. Necesita Venezuela saldar deudas en el Clásico Mundial de Béisbol, pero ante las selecciones de República Dominicana, Puerto Rico, grandes duros rivales, Israel y otro oponente por definir en el grupo D que disputará en Miami la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Lo vamos a hablar hoy en Haces Podcast a continuación. Haces Podcast, presentado por facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Bertuti Pizza and Lunch en Cabudare y Barquisimeto. Sí, en efecto, Alfonso, hay una deuda pendiente del béisbol venezolano con su gente, con su afición, con sus seguidores en los clásicos mundiales anteriores, donde no se ha podido acceder a la final deseada, soñada. En esta oportunidad Venezuela va a aportar, como de costumbre, una gran cantidad de peloteros estelares, peloteros de primera línea, para esta versión del año 2023 desde el mes de marzo. El primer paso ha sido dado. La contratación, el aseguramiento de Omar López como piloto de este equipo para el Clásico Mundial en un grupo que se las trae, que va a ser bastante difícil. López es un hombre de experiencia ya conocida en la pelota venezolana, ganador con Caribe de Anzoátegui, hombre que al parecer tiene un buen feeling, una buena manera de comunicarse con la cueva, que ha hecho un buen trabajo en Venezuela, que es el coach de primera base de los Astros de Houston y que tiene indudablemente los nexos que se necesitan para manejar un equipo que, más que estrategia en el terreno, lo que necesita es armonía en una cueva repleta de calidad, de egos naturalmente, que siempre los van a tener en un grupo tan calificado, y por eso López parece el personaje indicado para llevar a Venezuela a la mejor figuración posible en el Clásico Mundial. Habrá talento, habrá cantidad de peloteros para escoger, peloteros de grandes ligas en su mayoría, pero habrá que también ajustarse a las necesidades del momento, a sustituir a aquellos peloteros que no pueden estar presentes, aquellos jugadores que no van a lograr el permiso o que por alguna u otra causa pues simplemente no pueden ir al Clásico Mundial. Indudablemente el Clásico Mundial de Béisbol también es un desafío desde el punto de vista de la conformación, la estructuración de un equipo competitivo. Hay muchas variables, incluso aquellas que no puede controlar una dirección deportiva, un cuerpo técnico. El Clásico Mundial se celebra en la primera parte del año, en marzo específicamente, cuando el Spring Training solamente tiene algunas semanas de haber comenzado. Muchos peloteros llegan con el 60-70% de las condiciones físicas que ellos consideran para estar a plenitud, lo que quiere decir que también esos peloteros estelares, que generalmente durante la temporada larga de Grandes Ligas dan importantes desempeños, en el Clásico Mundial pueden ser una interrogante e incluso a veces pasa una decepción. Y lo más difícil probablemente de toda esta discusión, por lo que decía Alfonso, limitaciones en los permisos de las organizaciones y, claro está, el simple hecho de saber quién está en el mejor ritmo, en la mejor forma, quién viene mejor para ocupar tal rol, es el puesto de los abridores, es la rotación. Alfonso, la rotación de Venezuela, algunos nombres fijos, algunas preguntas que nos podemos hacer hoy respecto a candidatos. ¿Qué tienes en mente para, cómo puede Omar López, tal vez de dónde puede echar mano Omar López para armar su equipo en los próximos meses de cara al Clásico Mundial? Claro que esto lo hacemos de manera especulativa. Exactamente, Alfonso. Eso de las restricciones es un tema sumamente importante. Hasta dónde pueden llegar los abridores, cuántos picheos pueden hacer, qué instrucciones tienen desde el cuerpo de picheo de cada uno de los equipos de Grandes Ligas.
Eso habrá que verlo más adelante. Martín Pérez parece un número puesto en la rotación. Gran desempeño, excelente trabajo. Carlos Carrasco, que anda actualmente lesionado, debe estar listo a finales de esta temporada. Otra figura como para estar en la rotación. Pablo López, que ha tenido un desempeño brillantísimo en la temporada actual. Y el cuarto pudiera estar entre Ranger Suárez, Jesús Luzardo y el propio Luis García. Hay otros nombres por si acaso: Antonio Sensatela, Germán Márquez. Y hay que esperar el desempeño de algunos tiradores en el campeonato venezolano, el campeonato que va a comenzar el 22 de octubre, porque uno se hace un line-up, una imagen determinada de lo que puede ser la plantilla de Venezuela en el campeonato, en el Clásico Mundial de Béisbol, pero simplemente hay que esperar por una serie de circunstancias para armar la estructura final, que es una de las tareas fundamentales que va a tener el piloto Omar López y el resto del cuerpo técnico, que todavía no ha sido dado totalmente a conocer. Pitcher abridores: Martín Pérez, Carlos Carrasco, Pablo López, y el cuarto pudiera estar, ya lo dije, entre García, Ranger Suárez y Luzardo, en una opinión muy personal. Opinión que acompaño completamente. Pablo López, Martín Pérez, Carlos Carrasco, tres nombres que a nuestro juicio son fijos en la rotación, y yo pongo de una vez un cuarto. Para mí una ficha segura para esa rotación, para completarla, es Luis García de los Astros de Houston. Estamos hablando de 4 abridores, por supuesto, porque son 4 rivales en el grupo D en la primera ronda. A diferencia de años anteriores, esto se ha expandido un poco. Ahora estamos hablando de República Dominicana, Puerto Rico, Israel, y un equipo que viene de un repechaje que se va a disputar en las próximas semanas, empezando a finales de septiembre. Luego de eso, luego de la rotación y de estos 4 nombres, viene la parte del bullpen, probablemente la discusión más abierta existente ahora mismo en Venezuela, y se va a mantener así, como discusión muy abierta, posiblemente estas semanas finales, hasta que haya que designar nombres para el relevo de Venezuela. Uno de los problemas que ha tenido esta selección en ediciones anteriores, y hay que considerar también que la abundancia de relevistas de fuelle en las grandes ligas no es tanta como para completar un roster así de fácil, y va a depender probablemente del buen momento de algunas figuras que son opciones, pero que hoy muchos pensarán que de pronto no están tan fuertemente sobre la mesa como pudiéramos pensar. El relevo de Venezuela, Alfonso, para el Clásico Mundial, al menos lo que podemos hoy sugerir a pocos meses de la edición 2023. Pizza para todos, en Pertuti te la hacemos a tu modo. Como la quieras probar, te la podemos hornear, porque tenemos los mejores ingredientes. Deportes, conciertos, entretenimiento, todo lo que busques en un mismo lugar. Pertuti, pizza para todos. Bien, yo creo que hay que esperar el campeonato venezolano para forjarse, para establecerse una idea bastante clara de lo que puede ser el picheo de relevo, sobre todo el picheo de cierre en este Clásico Mundial venidero, porque ha sido un talón de Aquiles en algunas veces en equipos venezolanos en el exterior, en el Clásico Mundial específicamente, y yo creo que el torneo venezolano también puede dar luces acerca de cómo puede conformar el piloto Omar López ese grupo de tiradores que va en la parte complementaria de cada compromiso. Hay incluso peloteros, tiradores que trabajaron en México: Wilkin Rodríguez, Vicente Campos, Eric Leal, pitchers que realmente pudieran tener un desempeño importante en el Clásico Mundial, porque uno se hace la idea de conformar un equipo con etiqueta de grandes ligas, pero eso al final no es totalmente posible, no es lo más probable, y hay que esperar esa fase interesantísima del picheo para poder determinarla en el campeonato venezolano, que ojalá nos permita ver a todos esos valores que pueden complementar el cuerpo de picheo. Algunos pensarán que no, pero a veces no es ni siquiera lo más conveniente, ¿no? Tener a puras piezas de grandes ligas solamente por ese estatus. Yo voy a poner un ejemplo. Desde hace rato el tren de las grandes ligas se le fue a Wilkin Rodríguez, pero yo estoy 100% seguro de que es mejor lanzador ahorita
que en cualquier momento anterior en su carrera, incluso cuando estuvo en las grandes ligas, porque estuvo un rato allí en las mayores, Wilkin Rodríguez. Sabemos que tiene una capacidad de lanzar muy fuerte la recta, hasta las 98 millas inclusive, pero a ese valor, que ya lo hizo un relevista atractivo en los últimos años en Venezuela, hay que incorporar lo que creo ha sido el ingrediente secreto de él en los últimos 2 años, que es una curva que además coloca en strike, que mezcla muy bien con la recta y lo convierte en un pitcher de varias posibilidades en cada matchup, en cada turno. Wilkin Rodríguez está viviendo una temporada extraordinaria en México, en la Liga del Norte, que es competitiva, donde hay mucho bateo. Allí es el cerrador de los Tecos de Dos Laredos, tiene 2.01 de efectividad y una tasa de ponches altísima, tira mucho strike. Wilkin Rodríguez, y yo creo que es una de esas opciones fuera del sistema de las grandes ligas, como lo puede ser bien Edwin Escobar, por ejemplo, que está en Japón, que es un zurdo muy dominante para los innings intermedios, una opción que se puede evaluar. Claro que en cuanto a zurdos, parece haber más opciones para Venezuela provenientes de grandes ligas en este momento. Nosotros habíamos hablado en efecto de 4 abridores. Hay otros lanzadores que bien pueden ser abridores a medio tiempo completo en las grandes ligas y que pueden complementar en esa primera parte de los juegos a dichos miembros de la rotación, porque las limitaciones de 65 picheos en primera ronda, así era hasta la edición pasada, de 80 lanzamientos en la segunda ronda, probablemente obliguen a que en un tercer, cuarto, quinto inning tenga que venir un pitcher que vamos a llamar un relevista largo. Ese puede ser un abridor por tema de jerarquía, e incluso un lanzador, mejor aún, que se adapte a ambas funciones, como abridor y como relevista. Jesús Luzardo es un gran candidato. Ranger Suárez encaja perfecto en esa filosofía. No nos podemos olvidar, obviamente, de lanzadores que tienen el estatus, como Germán Márquez, que es una opción allí, naturalmente, y como Johnny Chirinos, que una vez esté recuperado, luego de la cirugía Tommy John, venía de ser un lanzador efectivo con los Rays de Tampa Bay, pudiera ser una carta que aparezca entre los candidatos de Omar López para el Clásico Mundial 2023. En los innings finales, las únicas cartas fijas, pudiéramos decir, son Brusdar Garaterol y Robert Suárez, con experiencia de cerradores, experiencia de innings finales. Ellos y José Alvarado, que no hay que dejarlo a un lado, son pitchers que están acostumbrados al séptimo, al octavo, al noveno capítulo. Robert Suárez fue una sensación como cerrador en Japón. De allí los Padres de San Diego compraron su contrato, su primer año en las grandes ligas, todavía con mejores cosas por demostrar, pero claro que ya sano Robert Suárez, que también ha pasado por lesiones en este año, debe ser una fija en ese bullpen. Detrás de ellos, candidatos: José Ruiz, Andrés Machado, estamos hablando de lanzadores derechos, José Quijada, por supuesto, zurdo, que también sabe lo que es cumplir el rol de relevista en buena parte del calendario en las grandes ligas. Ese parece ser la primera línea de opciones del manager Omar López para el Clásico Mundial. Están los relevistas de Venezuela, aquellos que suelen ganarse un puesto porque vienen muy bien, porque están en competencia, porque esos brazos están en buena forma, ya que trabajaron precisamente en la liga a mes y medio antes del Clásico Mundial, y suelen ser los Silvino Bracho, los Vicente Campos, los que al final terminan apareciendo con fuerza en esa lista. Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Juegue fácil y cobre seguro. Pagamos todos los días sin importar si es fin de semana, feriado nacional o bancario. Aprobamos rápido tu saldo para que juegues desde donde sea. Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Alfonso, el line-up de Venezuela, lo que la gente más quiere escuchar, donde hay estrellas, donde yo creo que hay una mejor cara que en 2017 particularmente. Hay estrellas emergentes, figuras consolidadas. Creo que podemos hacer un buen line-up. ¿Qué me dices tú? Hacer un line-up de Venezuela para el Clásico Mundial es algo entretenido. Tenemos figuras de gran cartel, de muchísima calidad. Uno, por ejemplo, dice: el primera base debe ser Luis Arraez, posible campeón bate de la Liga Americana, 3.30 y tanto de promedio, pelotero que ha demostrado suficiencia importantísima a lo largo de toda la temporada. Un José Altuve que tiene ganada la segunda base, sobran las razones para no estarlas en este momento detallando. Andrés Jiménez tendría que ir al campo corto, supongo yo.
Este es el pelotero sensación de Venezuela en la actual campaña de Grandes Ligas, al campo, al bate y como inspiración de un equipo que está peleando el primer lugar de la división del centro de la Liga Americana. Eugenio Suárez en tercera, esa sería la conformación del infield, pero bueno, ahí están Eduardo Escobar, Luis Guillorme, Luis Rengifo, Gleyber Torres, Jesús Aguilar, Rougned Odor, en fin, hay un material candente, relevante, de primera línea para tener un equipo de Venezuela, no solamente con una plantilla titular de primera fila, de primera línea, de altísima calidad, sino también tener las reservas suficientes para cualquier circunstancia que se presente. Los jardineros, Ronald Acuña, Anthony Santander, David Peralta como titulares, a mi manera de ver las cosas, pero allí están Abisail García, Jonathan Daza, Ender Inciarte, Víctor Reyes y pare de contar, además de los catchers, Alfonso. Así es, Venezuela en los últimos años se ha convertido en un gran productor de receptores. Yo creo que es proporcionalmente lo que más sale de nuestro país. Éramos antes el país de los campos cortos. Yo creo que ahora somos una potencia en cuanto a receptores se refiere. A pesar de la abundancia de opciones, porque las hay en Grandes Ligas, jugando incluso de titulares, yo creo que aquí es donde va a haber menos conversación en la receptoría, porque hay dos nombres que no se pueden quitar de la lista. Salvador Pérez, que ya ha sido baluarte de Venezuela, 5 veces guante de oro, candidato a más valioso de la Liga Americana, líder jonronero en una campaña, tiene una hoja extraordinaria también ofensivamente Salvador Pérez, y por supuesto las garantías que sabemos tiene detrás del plato. Con él Wilson Contreras, que se ha nivelado un poco y va a generar esa conversación respecto a quién debe ser el que ocupe la posición de receptor en mayor medida en el Clásico Mundial, y esto lo digo porque yo creo que los dos de alguna manera van a ver acción, van a tener espacio en el line-up de forma simultánea por lo que representan con su ofensiva. El tercer nombre, porque presumiblemente hay que ir, creo que es el deber, hay que ir con 3 receptores al Clásico Mundial. El otro me parece que es William Contreras, un bate explosivo, el hermano de Wilson, que bien desde el banco puede brindar en caso de ser necesario, siempre que sea necesario, las garantías que se busca en un receptor para este rol y para este torneo en particular. Luego aparecen el resto del line-up, donde es sabrosa la discusión verdaderamente. Claro que para mí tiene todo el sentido, Alfonso, el hecho de David Peralta en el left field, el hecho de Luis Arraez en primera. Yo creo que es un punto de partida, un plan A, un sobreseguro. Yo me puse a buscar una alternativa, sin embargo, que funcionara también para potenciar las capacidades ofensivas de Venezuela en el Clásico Mundial, que a fin de cuentas en un torneo corto pueden ser y seguramente serán lo más importante, especialmente porque Venezuela también ha tenido deudas en el plano ofensivo. A esto me refiero con este line-up más ofensivo, aunque se pueda sacrificar defensa. Bien podemos hablar de entre Salvador Pérez y Wilson Contreras entre home y primera base. En la segunda, José Altuve. En tercera, Eugenio Suárez. En el campo corto, Andrés Jiménez. Luis Arraez al left field. Ronald Acuña en el center field. Y Anthony Santander en la derecha. El bateador designado, Gleyber Torres. Obviamente Gleyber Torres no ha podido replicar en las Grandes Ligas lo que logró entre 2018 y 2019, pero sigue siendo un bateador con números sumamente atractivos para complementar esta alineación. Gleyber como designado nos lleva a todas estas opciones que hay que evaluar. Llevar a Luis Arraez al left field, que lo ha jugado, aunque no en 2022. Poner a uno de los receptores en la inicial. Repito, se está perdiendo defensa. Todos ustedes, los que nos escuchan, pueden conversar, debatir, justificar o no lo que estamos comentando, pero yo veo esta como una apuesta muy ofensiva y que puede ser útil para tener a todas las figuras indiscutibles en acción. Talento tenemos de sobra, peloteros de calidad pues en grandes cantidades. Eso no es lo preocupante es definitivamente cómo manejar ese equipo, como ya decía al principio, esa gran cantidad de peloteros de mucha talla, de alto nivel, en una competencia de esa importancia como es el Clásico Mundial. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el manejo de una alineación, que eso en este momento es simplemente especulativo. Ya más adelante sabremos si esos peloteros
pueden jugar lo que hemos mencionado, si tienen el permiso, si no tienen restricciones, si ellos particularmente presentan alguna situación personal que les impida estar en el Clásico Mundial. Por ahora simplemente nos entretenemos haciendo este juego de selección y de alineación, Alfonso. Así es, y de esta manera pues hemos cumplido con la tarea en este episodio número 3 de Haces Podcast. Empezar a especular sobre el line-up de Venezuela para el Clásico Mundial, el line-up que a fin de cuentas determinará Omar López junto con todo el staff, que por cierto está por definir para el próximo torneo en el mes de marzo. Estos nombres presumiblemente todos estarán disponibles, ojalá sea así, para tener el mejor equipo competitivo y enfrentar a un equipo al que nunca se le ha ganado, República Dominicana, a un oponente difícil que ya le metió 2 knockouts a Venezuela en 2017 en Puerto Rico. Israel, que no es subestimable porque va con piezas de grandes ligas, ya hemos explicado y tendremos otro momento para explicar eso. Y claro, un rival que está todavía por definir. Esto es Haces Podcast, disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, en las plataformas de audio video que usted desee. Allí nos puede encontrar para que el análisis de Alfonso Saer, el narrador, y quien les habla, Alfonso Saer Gómez, además de historias, anécdotas, todo lo que tendremos para ustedes, estén siempre a la mano. Suscríbanse a este canal, bienvenidos siempre a Haces Podcast, gracias por estar con nosotros.